estamos de regreso a la mesa de análisis. Como siempre me acompaña los jueves, ahora sí, ¿verdad, Francisco? Bienvenido. Aquí lo voy a tatuar aquí en la mesa. Nada más le voy a rotar cada día, ¿no? Para que le toque a él en jueves. David. Hola, Jael, buen día. Hola, Francisco. Buenos días. Pues el tema de hoy es ISSSTESON, un tema polémico, un tema que desde el 2015 no ha parado y no creo que pare, derivado de las inconformidades que tienen los derechohabientes, de lo que se ha hecho o lo que se ha dado a conocer, de las denuncias que están presentes en la Fiscalía Anticorrupción. Pero vamos del tema de fondo y sobre todo las pensiones, ¿no?, que se entregan ahí en el ISSSTESON. Sí, fíjate, para empezar, pues tendríamos que definir que los sistemas de pensiones, cuando nacen sanos. Es decir, cuando un sistema de pensiones se crea, pues no hay ningún trabajador jubilado en ese momento. Entonces, los años que tarda el primer trabajador o el primer grupo de trabajadores para jubilarse, pues son de capitalización. Y eso pues crea a lo mejor espejismos de origen que después, con el transcurso de los años, terminan en realidades muy crudas, como lo que estamos viviendo ahorita. El ISSSTESON tiene dos tipos de pensiones, una de privilegios, una que pues prácticamente nadie tiene en este país, y tiene otra que pues es muy similar a las pensiones comunes. En el ISSSTESON hay jubilados que ganan hasta poco más de 100,000 pesos, alrededor de 150,000 pesos, más o menos, el que más gana, que son exfuncionarios de gobierno la mayoría, y otros cuantos son maestros de la sección 54. Cuando se crea ese sistema de pensiones, pues se crea sano. Se ponen las reglas de acuerdo a las condiciones del momento y transcurren los años de una relación en la que había muchos poniendo y pocos a partir de que se empieza a jubilar el primer paquete, pues esa relación poco a poco fue tendiendo a equilibrarse. En algún momento, los que ponen aquí alcanzaban apenas para los que estaban aquí, después de haber tenido un ahorro muy grande, y después de eso se rompe el punto de equilibrio, pero hacia arriba. Crece la cantidad de trabajadores jubilados junto con la cantidad de obligaciones para el sistema de pensiones, se rompe ese equilibrio, y entonces el trabajador jubilado pues tiene que devengar su ingreso. Y alguien tiene que pagar por eso. Entonces, cuando ya no le alcanza las finanzas del instituto, pues entran los impuestos de los sonorenses, en el caso del ISSSTESON, a compensar los déficits. Esto, si mal no recuerdo, se rompe a partir del sexenio de Félix Valdés y empieza lo que conocemos financieramente como una bola de nieve. Cada vez más el sistema de pensiones requiere de recursos públicos para poder pagar los compromisos. Después viene una reforma con Eduardo Burs en 2007, si mal no recuerdo, Zavala. Muy polémica. 2006. En 2006, bueno, casi latino. La ley 38. La ley 38. Y genera nuevas realidades para quienes cotizan en el ISSSTESON, para quienes son los usuarios de los servicios de salud del ISSSTESON y las demás prestaciones. En un muy jaloneado proceso, pues se aprueba la iniciativa de Eduardo Burs, y entonces se modifica la relación que existía en un sistema de pensiones pues ideal, ¿no?, muy generoso, que te podías retirar con el 100% de lo que ganabas. Pero pues resulta que ya financieramente era insostenible, y conforme pase el tiempo, cada vez va a ser menos sustentable un sistema de pensiones de esa naturaleza. Entonces, ¿eso a qué obliga? Obliga a una reforma. En este momento, la presión que está recibiendo la Universidad de Sonora, para mi gusto, es la antesala de una reforma que ya se viene cocinando desde principios de este sexenio, que pudo haberse cocinado en el sexenio anterior, pero que en este momento valga el ejemplo de que la Unison puede ser el referente de lo que puede ocurrir si este sistema de pensiones no se atiende de fondo y se modifican los esquemas. Yo no digo que estoy a favor de eso, pero tampoco estoy en contra de la razón. Es un asunto de carácter
financiero. Entonces, Claro. ¿cómo la ves tú? Porque también se ha hablado de las investigaciones, de lo penal, han dado nombres de los que son responsables o presuntos responsables, mejor dicho, de quienes tienen así al ISTESON. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Porque tampoco lo vemos mucho, ponen a la venta 65 bienes para poder subsanar Resarcir, un ¿no? poquito, Ajá. porque Desfalco. no es el 100%, es nada más como una aspirina lo que pretenden darle a esto. Pero fíjate, antes de contestar tu pregunta y para darle secuencia a lo que comenta David, creo que da en el punto neurálgico. Si el ISTESON se va a usar de referente para una posible reforma. Va a ser Es el pretexto, ¿no? el pretexto, la justificación, el conejillo de Indias, el chivo expiatorio para una necesaria reforma. Pero me voy a ir al tema o a la problemática del ISTESON, sindicato del STAUS y el tema de cómo el gobierno también tiene y la misma rectoría tienen una obligación solidaria en este conflicto, ¿no? Ahorita lo platicábamos fuera del aire David y yo, veíamos la comparativa. ¿Cuánto paga la Unison y cuánto paga cualquier otra dependencia del Estado, de acuerdo a la propia ley 38 del ISTESON? La ley te maneja el 27%. Y dice ¿ok? el ISTESON que nada más paga el 8% Sí. el Unison, ¿no? Distribuido el 27% de acuerdo a la ley, el 17% lo tiene que pagar el ente público, ¿ok? Y el otro 10% lo tiene que pagar o se le descuenta o se le retiene al trabajador, que va para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. El ISTESON, la Unison, desde los 90 que suscriben el convenio Unison e ISTESON, se estipula, a diferencia de ese 27%, un 8%, distribuido como el 4% lo paga la Unison y el otro 4% se le va a retener al trabajador. Entonces, ahí lo de desproporcional de un 19% que no paga la Unison al ISTESON. Pero ¿por qué no lo paga ya el David? Por el simple y sencilla razón de que el convenio está establecido de esa manera. Entonces, la presión que existe actualmente por parte del ISTESON y por parte también del gobierno es que la Unison suscriba un nuevo documento que por lo menos se acerque A lo que la ley establece. a lo que la ley establece. Aunque el director del ISTESON sostiene que no es así, que la Unison ha omitido pagar la parte que le corresponde y retener también pero es por la ese parte convenio. le Yo creo corresponde que al trabajador. hay como una... ¿Quién tiene la razón ahí? Una falsa premisa, ¿no? Porque no es que la Unison haya dejado de pagar. O sea, sí ha dejado de pagar de ese 8%. Pero esa cantidad a la que te refieres por un boletín que me mandó Jesús Olivas, básicamente, que lo escuché yo también en otro medio de comunicación, refiere a lo que hubiera obtenido más de 1,000 millones de pesos el ISTESON por haber pagado ese 19% restante que otras dependencias, más de 121 dependencias del gobierno del Estado, sí las lo pagan. pagan. Ahora, parte de respuesta nomás en el tema. En el tema que platicamos de video fuera del aire, el tema de estas nivelaciones que se daban y que llegaron a ser exorbitantes, como dice David, hay un top 10 de más de 100,000 pesos. Que se aprovechan de antes de exfuncionarios. jubilar, ¿no? Se mueven las plazas para que Así te es. jubiles con el sueldo que cuando 30 años antes o Lo- 25 años Lo que tuviste comentaba antes. David, y lo comentamos fuera de aire ahorita, si una persona que trabaja actualmente, bueno, en ese entonces, y ganaba 10 pesos, pero su patrón, o sea, la dependencia, le daba un bono, una compensación de otros 10 pesos, entonces ganaba 20. Entonces, al momento que ellos hacían el trámite para conseguir su pensión, pues decían, ¿sabes qué? ISTESON, dame mi pensión del 100% con 20 pesos. El ISTESON le decía, no, tú cotizaste durante estos últimos años a razón de 10 pesos. Bueno, me voy al juzgado. En los juzgados estaban ganando. Hay nombres que conocemos todos que ganaron esos juicios, que están en ese top 10 de más de 100,000 pesos. Cuando viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, crea jurisprudencia por reiteración, más de 5 asuntos en un mismo sentido, que le dicen, no, únicamente te podrás pensionar con esos 10 pesos porque es el que tú cotizaste.
Y luego vinieron ya de lo que tú comentas también, el tema de los posibles fraudes, de decir, bueno, vamos a demandar a los trabajadores que quieren pensionarse con esas nivelaciones, y vamos también sobre los abogados que están asesorándolos. Pero al final de cuentas, decía yo a David, que es una responsabilidad del patrón tener una doble nómina, que muchas dependencias tienen doble nómina. Así es. Y fíjate que respecto de lo que comentabas ahorita, la propia ley propiciaba en aquellas dependencias afiliadas al ISSSTESON una situación que era legal, inmoral a lo mejor, pudiera entender así, pero legal. Porque la ley te establece, creo en el caso del ISSSTESON, que te retiras con el promedio de los del sueldo de los últimos 3 años trabajados. Es decir, que si tú al momento de que te jubilas, tuviste movimientos en tu nómina, te pongo un ejemplo, tú trabajas en Hermosillo, donde te pagan el 60% de sobresueldo. Trabajaste durante 26 años en Hermosillo. La ley te exige 30 años de servicio, no sé si es el caso del ISSSTESON, creo que sí. Los últimos 4 años tenías la opción de moverte a una zona de vida cara para que te pagaran con el 100% de sobresueldo. Lo que te iban a promediar entonces es el sueldo de los últimos 3 años, y a eso se acogía mucha gente porque la ley así lo determina. Pero en realidad estos trabajadores cotizaron con el 60% hasta el año número 25 o 26 antes de moverse, y ya los últimos 3 años lo cotizan con 100% y se van con una pensión más alta. Sí, es legal. Que los que están en el top 10, ¿no? Así es. Ahora, el punto que yo le discuto al sindicato y a él, David, es que ellos vivían el Staus. Ellos vivían en un mundo también, pues muy conveniente para ellos, ¿no? Con ese 8% que muy te decía yo, que ellos le retenían únicamente el 4%, y que la ley, a diferencia de otras dependencias, pues le retiene al trabajador el 10%, pues ¿qué decía el trabajador que ganaba 10,000 pesos? Yo estoy muy cómodo que me retengan únicamente el 4%. Muy cómodo, estoy muy cómodo. Pero yo, en realidad, si bien es cierto, estoy cotizando con 10,000 pesos el ISSSTESON, pues qué bueno que cotizo 10,000, porque pues me quitan menos. Ahora que me quiero pensionar, pues digo, es que no gano 10,000, gano 30,000 pesos. Entonces quiero hacer mi trámite para la pensión y digo, no, pues que no me conviene, porque me van a únicamente tomar en cuenta los 10,000, y ya la jurisprudencia que comentamos ahorita ya no me va a aplicar, me va a perjudicar. Por eso voy a retirar mi trámite de pensión y voy a seguir trabajando hasta que se arregle este problema. Entonces era muy conveniente para el trabajador, en este caso al académico, decir, bueno, pues a mí me descuentan el 4%, pues qué cómodo, ¿no? Entonces ahí está el jaloneo. Ahora, el problema va a estar, como comentábamos ahorita, en la suscripción del documento. Porque llegar también de mi acuerdo. punto de vista, pues ellos son derechos adquiridos, que ellos entraron a través de un convenio, que no le puedes modificar tampoco las cláusulas. Ese es el detalle, cómo se va a llegar a un arreglo. Por eso yo creo que el asunto va a dar para mucho. Faltan varios meses más, incluso hasta, yo creo que se va este sexenio. No puedes y el problema perjudicar va a al trabajador con cláusulas o en una ley donde ellos entraron en otro esquema de trabajo. Y sobre todo porque ya vienen los años del tiempo electoral, que si bien es cierto ya empieza a correr la siguiente. El tema de la reforma educativa, ¿te acuerdas? Que hay derechos adquiridos trabajadores para conseguir sus jubilaciones o pensiones. Pues básicamente es muy parecido a esto. Pues. Y fíjate que hay otro equilibrio que se rompe aquí, que ya que tocas el tema electoral, yo creo que no lo podemos soslayar. En el discurso de Pedro Ángel Contreras se nota mucha carga de acusatoria, por lo menos, hacia el rector, hacia Enrique Velázquez. Que no ha sacado la cabeza, quiero decir. Exactamente, que él es parte en esto, y es una parte pues que no se ve. Medular. De alguna manera, yo he entendido en los posicionamientos de Pedro Ángel, que señala prácticamente un contubernio entre el sindicato y el rector para que los sindicatos vayan y le reclamen al ISSSTESON, cuando a quien deben de reclamarle, según lo que dice Pedro Ángel, es al rector. Pero sí, el hecho de que haya un rompimiento, creo yo que aquí ya funciona o funge como vocero Pedro Ángel Contreras, con la Unison o con Enrique Velázquez,
y que parte de la solución de alguna manera él la plantea como que, bueno, pues es que aquí ya no tenemos dinero nosotros para resolverlos, que se los resuelva la 4T. Y ahí es donde pongo el énfasis, porque si ustedes se fijan, muchos de los líderes, de la gente que mueve la política al interior de la Unison, se identifican con Morena. Incluso Fermín González, que fue dirigente del Estado, el mismo regidor, Tadei, ¿no? Jorge Tadei, síndico. Armando Moreno, etcétera. No son pocos. Etcétera. Sí, aquí nos y sumamos. Entonces, de alguna manera, como que ya hay una definición político-electoral al interior de la Unison que le hace ruido, en este caso al gobierno del Estado, que a mí me haría ruido también, porque si yo me estoy matando para poder poner del presupuesto hasta el 10% del presupuesto anual de la Unison, perdón, del gobierno del Estado para pagar las pensiones de los trabajadores, de alguna manera creo que no me están reconociendo mi esfuerzo, ¿no? Lo voy a decir así de manera muy sencilla. Y entonces aquí se advierte en la posición de Pedro Ángel que diga, bueno, pues que te lo arregle la 4T, no lo dijo, pero casi lo dice, que son tan amigos. Ahora son 1.800 millones que se tienen que procurar para poder equilibrar el caso de la Unison, que de alguna parte tienen que salir, y me queda claro que no van a salir de las finanzas del gobierno del Estado. Sino de la Federación. Pero un punto importante, si bien es cierto, el rector de la Unison ha metido la cabeza así como tipo efecto avestruz. También tiene cierta razón el rector, que aunque no lo ha dicho, creo que lo sabe. Es el tema de que no se le aumenta su presupuesto. Al contrario, le están quitando. Entonces, ¿no? Le quitan el presupuesto, entonces le dice, a ver, Istezón, a ver, gobierno del Estado, ¿cómo quieres que yo pague ese 19% restante? Sí, me estás quitando. Si yo únicamente presupuesté y he presupuestado sobre un 8%. Exacto. Entonces, ¿cómo le hago frente yo ahorita, a mitad de año, a algo así? O sea, lo van a meter en un problema también al propio rector y a las autoridades de la Unison. Hay un caso es un detalle importante. Sí, pero hay antecedentes de un caso omiso que ha hecho el rector a oficios que le ha girado el Istezón, donde desde 2017 le están diciendo, tienes oye, una deuda. Tienes que incrementar a lo que establece la ley para poder pagar las pensiones. Y según lo que afirma y que de alguna manera exhibe con sus documentos el director del Istezón, pues ha hecho caso omiso Enrique Velázquez. Y son rectores, no nomás este último, sino los anteriores también, porque es reiterada ese oficio de sugerencia, ¿no? Así es. Pues es un tema que da para mucho, es un tema que nos puede dar por miniseries, ¿no? Sí, es un tema grave. Es un tema grave de finanzas, sí, de ver quiénes están detrás. Tú mencionas, el gobierno está sacando la casta, 4T, ¿dónde estás? ¿Dónde está el rector de la Universidad de Sonora? A final de cuentas, los únicos que vemos que están pegando de gritos son los derechohabientes, pero demás ahí, ¿dónde está ¿dónde está las denuncias en la anticorrupción? No sabemos también, o sea, hay mucha información que todavía no está así sobre la mesa y que a lo mejor conforme se va subiendo el tono en las marchas, yo creo que va a empezar a salir más información que ahorita todavía no es pública. Entonces sí, a lo mejor hasta nos vamos a asustar más de lo que ya estamos con este tema, ¿no? Así es. David, una última participación ya para irnos. Sí, pues este es un asunto de insolvencia. No hay los recursos necesarios para poder, ya no digo llevar a punto de equilibrio el sistema de pensiones del Istezón, sino actuarialmente hacia el futuro. Está roto ese equilibrio y tiene que haber una solución. Esa solución puede ser un sistema de pensiones dinámico, pero lo que no se va a poder evitar es tener que acercar financieramente al punto de equilibrio al Istezón, y ahí es donde me pregunto yo, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Hasta cuánto tiempo le va a costar al Istezón llegar a equilibrarse? Las proyecciones actuariales hablan de una diferencia de entre 87 a 130 mil millones de pesos para poder solventar lo que a futuro tendría con los trabajadores que ahorita tiene el Istezón, las necesidades
en ese plazo, ¿no? Es decir, viendo quién está ahorita y cuándo más o menos su promedio de esperanza de vida lo lleva a la línea de corte, es lo que necesitaría poder garantizar con sus finanzas ISTESON, y eso requiere concurrencias que difícilmente van a salir de la relación obrero, de ese empleado o patrón. Francisco. Financieramente está complicadísimo. Muy complicado. Me queda claro que el ultimátum del director de ISTESON, de él de señalar de que si la Unison no suscribe nuevo convenio o contrato con ellos, los va a desincorporar. Es un ultimátum, yo creo que ultimátum, la misma palabra lo dice. Creo que sí se tiene que firmar un convenio por el bien de la universidad, por el bien de los académicos, de los propios alumnos, donde se plasme algún aumento gradual, que no sea de impacto inmediato, y lógicamente se tiene que prever los derechos adquiridos de los trabajadores. Creo yo que eso es importante. No puede haber un aumento muy significativo de un 4% que les cuentan ahorita a un 10% a lo mejor, que es el que está en la ley. Creo que la firma de ese convenio podría ser el preámbulo de una reforma a la ley 38 de ISTESON. Pues perfecto, ahí está el tema. David, ¿dónde te podemos seguir? ¿Redes sociales? Claro que sí, en Twitter, que yo sí tengo, en @deparra001. Ni modo. Francisco. @Zavala_FCO. Pues ahí está la mesa de análisis. Muchísimas gracias a Talía Ballesteros, al recién comprometido, les presumo, ayer entregó anillo el señor Gil Reyes, se animó ahí en el palenque. Otro más que cae. Otro más que cae, pues muchas felicidades, Gil. Y a quien encabeza este proyecto, Selena Altamirano. Muchísimas gracias, feliz jueves, nos vemos mañana.